Bueno, comenzamos el día de hoy. Esperemos que estemos pendientes. Por favor, pongan atención. Insisto, vayan tomando la nota cuando crean necesario. Si necesitan detenerme, me hacen una señal, por favor. De preferencia con el micrófono porque normalmente no alcanzo a leer los mensajes. También les voy a pedir por favor que no hay mucho problema que usen el chat, pero por favor no lo saturen de las cosas que no tengan que ver con la clase. Mi recomendación sobre todo es que dejen preguntas que me estén haciendo y las respondemos al final de la clase. Bueno, vamos a hablar sobre la cuestión territorial, jóvenes, sobre territorio. Esto es un poquito entrando a lo que es la geografía política. No vamos a entrar realmente muy a fondo con esto. En mis tiempos, aquellos tiempos antiguos, se acostumbraba que cuando hablábamos de geografía política ustedes se tenían que aprender todos los países de América o todos los países de Asia o todos los países de África, etcétera. Pero ya esto ya no se acostumbra. Entonces lo único que les voy a pedir por favor el día de hoy es que sepan qué es un país, cómo funcionan los países y cómo se delimitan sus cuestiones territoriales. Primero vamos a hablar una vez más el concepto de territorio. Esta sería la tercera vez que lo hablamos. El concepto de territorio es el espacio geográfico delimitado por fronteras. Se ejerce posesión de la tierra por un grupo que impone su forma de gobierno y leyes. ¿Sí? Es un espacio de tierra, es un espacio delimitado por las fronteras donde un gobierno o un grupo de personas declaran su forma de gobierno, sus leyes, declaran que es suyo el territorio y bueno, lo defienden dependiendo pues obviamente de la dificultad o de la facilidad, pues básicamente lo defienden por su lenguaje, por sus leyes, por su gobierno, por sus diversas características, ¿correcto? Eh, Normalmente ya lo habíamos explicado, ya lo habíamos visto. Este es el concepto de país. Es una de las cosas que quiero que tengan bien claro. El concepto de país. Un país es un lugar, es un territorio que tiene delimitadas sus fronteras, que tiene su propio gobierno, que tiene sus propias leyes, que tiene su propia forma de establecer sus relaciones humanas con otros. En estos lugares normalmente es cuando se determina, por ejemplo, un tipo de cultura o un tipo de forma de ver las cosas, etcétera. Esto da como resultado, pues, tener países como es nuestra nación, los Estados Unidos mexicanos, por ejemplo. Ujú. Tradicionalmente nosotros llamamos estos países, como les dije, países y los encontramos en los mapas políticos. Aquí tienen el ejemplo, ¿no? Em, Todos estos son países, todos son delimitados con una frontera. Pongamos un ejemplo con el lugar más saturado, que es aquí al centro, en Europa. Ustedes pueden ver la gran cantidad de países que hay aquí, tomando en cuenta de que incluso los ponemos de diferentes colores. Ustedes pueden ver sus fronteras dibujadas con rojo. Aquí ustedes pueden saber dónde empieza un país, dónde termina un país. Esto lo que nos permite identificar es, por ejemplo, qué territorios son de cada quien. En este caso también tenemos, por ejemplo, una cosa interesante en esta pequeña imagen. En esta imagen tenemos también, por ejemplo, las principales ciudades, incluyendo las capitales. Digamos, las principales capitales del mundo, digamos, los principales países, pues tienen marcados perfectamente cuáles son sus capitales. Ujú. Em, no hay mucho que decir al respecto. Yo creo que todos ustedes conocen este concepto, sobre todo porque ustedes conocen Norteamérica, que lo tenemos de este lado, ¿no? México, Estados Unidos y Canadá. Ustedes saben que son países diferentes. Ustedes saben que no tienen, que tienen diferentes leyes, diferentes fronteras, etcétera, ¿correcto? Bueno, esto no es difícil de entender, yo creo. Algunos países son masivos, como es el caso de China o Rusia,
y algunos son apenas del tamaño de algunas ciudades mexicanas como Mónaco o el Vaticano. Aquí tenemos el ejemplo de lo que es Rusia. Toda esta parte de arriba es Rusia, China es toda esta parte. Rusia es uno de los países más grandes del mundo actualmente, al grado como de China también. Son territorios gigantescos, territorios que abarcan básicamente todo el continente. Estados Unidos, Canadá son países enormes, México es un país medianito. Ajá. Pero también es relativamente grande comparado con otros. Porque, por ejemplo, tenemos países que, como aquí lo podemos ver, son del tamaño casi de ciudades. Este país, esta pequeña pulguita de país que ustedes ven aquí es Mónaco. Y Mónaco se considera un país reconocido por la ONU principalmente por varias cosas, entre ellas el concepto de legitimidad y su propia economía. Ujú. Eh, entonces, lo que tenemos en estos casos son países muy muy grandes, eh, o países increíblemente pequeños. ¿Por qué lugares como Mónaco o el Vaticano, que son del tamaño de ciudades, se consideran países? Bueno, normalmente porque son muy, muy ricos y muy poderosos y considerados como aliados en diferentes situaciones, ¿correcto? Si un país es muy pequeño, pero no es legítimo o no tiene economía propia o no es reconocido por la ONU, no se puede considerar como tal un país. ¿Hay hasta aquí alguna pregunta, comentario? ¿Hay alguna cosa que quede claro, no? ¿Dudas? No. Bueno, eh, Mónaco, por ejemplo, es más chico que Morelia, que digo que Michoacán, por poner un ejemplo. ¿Ok? Todas las fronteras son variables. ¿Qué significa esto? El tamaño de los países fronteras hablan de la relación que han tenido con sus diversos países vecinos. Es por eso que se encuentran en constante cambio. Un país se reestructura dependiendo de los acuerdos y conflictos que tengan con sus vecinos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Los países no son estáticos. Los países normalmente tienen fronteras delimitadas, pero estas fronteras delimitadas normalmente son creadas o están formadas por los acuerdos internacionales que tengamos en estos países. Y por acuerdos internacionales significa también que tantas guerras o que tantos conflictos hayan tenido entre ellos. Un ejemplo que podemos aquí poner es Europa. Europa es uno de los lugares con más cambios en su mapa a lo largo del siglo XX. Aquí, por ejemplo, podemos tener un mapa de 1914, antes de la Primera Guerra Mundial, y ustedes van a ver que más o menos por ahí se ve todo igual. Se ve todo parejo, son muy pequeños, una pequeñita cantidad de países. Todos estos países más bien están juntos, están dominados por uno, pero para 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, ya podemos ver cambios. Por ejemplo, ya podemos ver Finlandia separado de Rusia, ya podemos ver lo que es Alemania Occidental y Alemania Oriental separada de Polonia. Podemos ver que el Imperio Austrohúngaro ya no existe y tenemos más bien Austria, Hungría, Yugoslavia, Rumania, etcétera. Y finalmente podemos ver un mapa actual comparado con el de 1949 y podemos ver, por ejemplo, la separación de Rusia. Podemos ver aquí algunos países de Rusia, como Ucrania, que se vuelve más grande porque conquista algunas partes, tiene relación con otros. El tamaño de Rusia también se separa, Estonia y Letonia se separan de la Unión Soviética. Bielorrusia aparece, Polonia, etcétera. Este tipo de cosas va a depender, por ejemplo, de quién ganó una guerra, quién ganó un territorio, quién conquistó un territorio o, o qué acuerdos internacionales protegen a ciertos países, ¿correcto? Esto puede parecer muy muy sencillo visto desde la historia, pero pues aquí estamos hablando, jóvenes, de 100 años de historia donde países aparecen y desaparecen. ¿Sí? Siendo una de las cosas más raras y más complejas que tiene precisamente la naturaleza del mundo. Ujú. El acuerdo más fácil, el ejemplo más sencillo que podemos tener nosotros es el ejemplo de México. Ajá. México era un país el doble de grande de lo que es actualmente.
¿sí? Era un país doblemente grande, ¿sí? Pero después de las guerras, primero de la separación de Texas, perdemos esta parte que es Texas, donde dicen ustedes aquí que es la República de Texas. Después de la guerra con Texas, Estados Unidos conquista o más bien entra a México y perdemos todo el territorio de Nuevo México que tenemos acá arriba, ¿sí? Y más adelante, precisamente por los siguientes conflictos que tenemos con Estados Unidos, también perdemos todo el territorio de la Alta California, ¿sí? Entonces, toda esta parte que ustedes ven acá entre la bandera de Texas, este territorio en guinda y este territorio en gris, eran territorios mexicanos. Después de perder varias guerras, me espantó, alumna, ¿qué fue lo que me pedía? ¿Qué pide? Dígame. No la escuché. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pero de hecho me espantó porque yo estaba muy concentrado, pero bueno, en fin, em, si hay, si hay en este caso concreto podemos ver que básicamente casi la mitad del territorio, de hecho el de nuestro México era el doble, pues se pierde precisamente con guerras con Estados Unidos y Estados Unidos se apropia de todos esos territorios, convirtiéndose en parte de ellos y pues nosotros nos quedamos con la mitad nada más, ¿correcto? Este es un ejemplo muy claro de cómo funcionan las fronteras y yo creo que ustedes vieron esto en Historia de México en la primaria. Ujú. Y bueno, no sé si habrá alguna duda o alguna pregunta hasta aquí. Eh, si hay alguna duda o comentario, por favor háganla. Si no, pues vamos a continuar. Bueno, continuamos entonces. Bueno, ahora, hay países que son dependientes o están conquistados por otros actualmente. Estos países dependientes de otros se llaman protectorados. La mayor parte de los territorios que hemos hablado son territorios independientes. Sin embargo, todavía existen países dependientes de otros. Estos países son considerados protectorados. Ejemplos son la Polinesia, esta que tienen acá de este lado, em, aquí, en esta parte. La Polinesia, que son protectorados franceses, o la isla Montserrat, que la tenemos acá en la parte del Caribe mexicano, que es por parte del Reino Unido. Tenemos el Sahara Occidental, que son países dependientes de España. Nueva Caledonia, que es acá, son un archipiélago dependiente de Francia, etcétera. Estos países normalmente son países muy pobres o son países muy débiles comparativamente con otros y son reconocidos precisamente por su relación con los otros países. Por ejemplo, em, precisamente estos países que tenemos aquí, precisamente se siente o tienen su economía dependiente de un país más grande. ¿Por qué? Porque es básicamente porque son muy pobres normalmente. Esto es una cosa muy compleja que no me gustaría como digamos meterme muy fuerte en esto porque sí tendría que darle más tiempo y tendríamos que darle más esfuerzo y yo creo que si a ustedes les interesa la política o si les interesa la geografía, sociología, el derecho, lo van a ver más adelante, pero basta decir que es más o menos el equivalente como si ustedes se fueran a vivir solos pero sus papás seguían manteniéndolos. Es un ejemplo muy simple que a lo mejor no es el mejor y a lo mejor alguien que me escuche me corregiría, pero es un ejemplo que puedo poner como para que ustedes lo entiendan. Imagínense que ustedes se van a estudiar a otro país, a otro estado, otro país, y en lugar de trabajar ustedes mismos y ganar su propio dinero, pues su papá les siguen mandando su domingo, pues más o menos sería la misma razón. ¿Por qué? Pues porque si ustedes, sus papás les siguen mandando su domingo, pues tienen que obedecer a sus papás todavía, ¿no? Esto es lo mismo que pasa con estos países. Estos países dependen de la economía del país más grande, del país más rico, pero finalmente tampoco tienen una independencia ni de gobierno,
ni de ideologías o de cultura, ni de leyes, ¿correcto? Estos son básicamente, pues, son como hijos menores de los países más grandes, ¿correcto? Eh, y es muy parecido a lo que era cuando México era una colonia de España. Dependíamos completamente de ellos y todas nuestras decisiones tenían que ser tomadas por este otro país, ¿correcto? Esto es una de las cosas más complicadas. No sé si hay alguna pregunta. ¿Se entiende bien esto? Si no, puedo volverlo a explicar. ¿Hay alguna duda? No. No, maestro. Órale, pues, vamos a continuar. ¿Cuántos países hay? No hay un consenso de cantidad de países en el mundo, dado que muchos cambian sus fronteras o su forma de gobierno violentamente, de manera muy rápida. Sin embargo, el consenso más grande respecto a los territorios son los países miembros de la ONU. Para aquellas personas que no recuerden que la ONU, porque lo vimos ya anteriormente o lo vieron en la primaria, es una organización de naciones, es un grupo de naciones que se unen para ayudarse entre ellos, protegerse entre ellos y hacer un acuerdo tácito de ciertas cosas, por ejemplo, los derechos humanos. ¿Sí? La ONU se considera como la organización más grande del mundo precisamente porque es un grupo de naciones, es decir, son una alianza de puras naciones. Vamos a explicar entonces bien a bien qué son las Naciones Unidas. Las Organización de Naciones Unidas es la mayor organización internacional existente. Se creó para mantener la paz y seguridad internacionales, fomentar relaciones de amistad entre las naciones, lograr la cooperación internacional para solucionar problemas globales y servir de centro que armonice las acciones de las naciones. Eh, Esta es una pregunta del cuestionario que les voy a dejar al final de la clase, así que por favor pongan mucha atención. La ONU pues básicamente es esta organización de todas las naciones que se puedan. No todas las naciones están dentro de la ONU, pero todas las naciones que tratan de hacer las cosas de forma correcta, que no tienen nada que ocultar, están dentro de la organización, están dentro de este gran club de naciones. Eh, es la mayor organización internacional, es la más grande del mundo, más grande que las religiones, más grande que otro tipo de aficiones o de otro tipo de organizaciones. Y pues la intención es precisamente estarse vigilando unos a otros. Sí, la idea que pone aquí es amistad y es cierto, es la búsqueda de soluciones diplomáticas entre naciones, que encontremos que seamos amigos de otras naciones, pero también como todos los seres humanos somos muy hostiles y muy violentos y queremos hacer la guerra, la ONU también tiene esta función como de estar vigilando que no nos salgamos de las reglas, que siempre hagamos las cosas de forma correcta y que no nos aprovechemos unos de otros. ¿Y cómo lo hace? Vigilándonos unos a otros, ¿sí? Checando que no nos pasemos de listos como naciones con otra nación, ¿sí? Porque hay naciones muy poderosas, y esas naciones muy poderosas podrían conquistar a otra. Pero la ONU está ahí para decir, a ver, no puedes hacer esto tan fácil, no te vamos a permitir que lo hagas sin estar pendiente precisamente de las relaciones que tenemos entre nosotros. ¿Correcto? Esto es lo que se refiere precisamente el armonizar las acciones de las naciones. Siempre estar bien tomados en cuenta unas de otras. ¿Correcto? En 1948 se proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, uno de los logros más destacados de la ONU, y en el que contiene los 9 tratados que conforman el cuerpo básico de los instrumentos internacionales de derechos humanos. ¿A qué me refiero con derechos humanos? Esto es algo que van a ver en formación cívica, espero, van a ver en formación cívica, y es básicamente la idea de que los derechos humanos son las cosas más necesarias para que se considere que una vida es digna, ¿sí? Los derechos humanos son las cosas necesarias para entender la dignidad humana, para sostener la dignidad humana. ¿Cuáles son estas? Podemos resumirlas en algunas cosas muy breves, que es básicamente la libertad. Me refiero a que no sean ustedes esclavizados, que no sean obligados a hacer nada que no quieran. Eh, no escuché, me repite?
¿Me vuelve a repetir, por favor, alumno? Bueno, supongo que fue un accidente. Los derechos humanos básicos son la libertad de expresión, la libertad de tránsito, la libertad pues, las cuestiones de reproducción, por ejemplo, cuántos miembros de la familia quieren tener, con quién se quieren casar, si se quieren casar o no. También tiene que ver, por ejemplo, la libertad a gozar de su sueldo, que no les vayan que no estén trabajando sin que les paguen, etcétera. Son varias cosas necesarias para considerarse una vida digna, una vida, pues ahora sí que sana, y si no tienen estos derechos humanos, se considera que no pueden tener una vida feliz, pues esa es la intención. Entonces, si ustedes no firman los derechos humanos, si ustedes no reconocen los derechos humanos, o si se los están saltando, los están violando, ustedes no pueden ser parte de la ONU, ¿correcto? Entonces, ¿cuántos países hay? Actualmente la ONU reconoce 197 países, ¿sí? Pero solo 193 son miembros. Vaticano y Palestina funcionan como observadores al ser países con gobiernos religiosos y que todavía tienen un problema grave en la ONU, que es el concepto de la legitimidad. El problema con Palestina es que es un país que siempre ha estado en conflictos, en luchas, precisamente por su territorio. Em, entonces es como muy complicado considerar si realmente son una nación auténtica, si están respetando los derechos humanos, pero se consideran también observadores porque también están en este punto medio. Es una, una cuestión muy complicada que tendrán que ver ustedes mismos em, en historia, cuando lleguen a esta parte de la historia del siglo XX. No alcanzo yo a explicarles todo esto, pero pues por ahí más o menos se considera. Entonces estamos hablando de menos de 200 países, 193 que son miembros, 4 que han sido expulsados de la ONU precisamente por violaciones a derechos humanos o por falta de legitimidad. Ujú. ¿A cuál me refiero con violaciones de derechos humanos? Pues básicamente porque ahí adentro se han cometido actos de tortura o ha habido algún golpe de estado o hay alguna condición que impide el desarrollo sano de la población, hay alguna dictadura, una imposición de un gobierno ilegítimo, etcétera. Esos son los casos en los que los países se consideran fuera de la ONU. ¿Sí? ¿Cuáles son los países no reconocidos por la ONU? Hay países que se declaran independientes pero no son reconocidos por la ONU. Esto se debe a que no reconocen o respetan la Carta de Naciones Unidas, es decir, no respetan los derechos humanos básicos. También puede ser por el hecho de que sean demasiado pequeños, que no tengan la economía global y pues básicamente pues no tengan no se les reconozca en ese sentido. Aquí tenemos unos cuantos ejemplos, no puse muchos, nada más puse este esquema, pero uno de los países, por ejemplo, más notables en esto es Bosnia y Herzegovina, que han estado tratando de ser parte de la ONU, pero una de las cosas principales es que solamente tienen 3 kilómetros cuadrados de territorio. Para entender cuántos 3 kilómetros cuadrados de territorio no es ni lo que es la ciudad de Morelia. Yo creo que Capula es más grande que eso. Entonces son lugares que tienen muy poquito territorio y por lo tanto tienen una economía tan pequeña que no pueden llegar a tener la legitimidad suficiente para ser consideradas parte del país, ¿correcto? Hay algunos que fueron fundados como una especie de broma, como el caso del Imperio Aérico en Canadá, que pues ustedes pueden ver que es básicamente una broma porque miren cómo es su bandera, los que alcancen a ver ahorita, pero pues básicamente son este tipo de cuestiones que tenemos en este caso, ¿sí? Em, También en muchos países que son países grandes, lo que, lo que significa que pues básicamente tienen em,
Pero hay países grandes que han violado la Carta de Derechos o que no respetan ciertos derechos humanos básicos, ¿correcto? Em, bueno, esto es sencillo de entender. Como les decía, estos países pueden ser extremados pequeños como el Imperio Aérico, o que sus gobiernos hayan ascendido cometiendo crímenes de guerras o son dictatoriales, como es el caso de Corea del Norte, esta es su bandera. ¿Sí? Corea del Norte es un ejemplo perfecto de un país que sube al poder de una manera relativamente ilegítima, es decir, por medio de la violencia, por medio de la intimidación, por medio del conflicto. Y una de las cosas que tiene, por ejemplo, Corea del Norte es que también mantiene una constante amenaza en contra de otras naciones. Es decir, la relación que tiene con otros países es mala. Es básicamente está tratando de pues, ¿cómo decirlo? De enfrentarse o antagonizar con todos los países posibles, ¿correcto? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, dudas, comentarios, porque esto es básicamente lo último. Bueno, nada más para que tratemos bueno, ya cuando me responden unos, yo creo que todos me están respondiendo y para aquellas personas que se les hace chistoso, pues por favor no lo hagan, ¿correcto? Em, Para explicar esto y un poquito más sencillo, jóvenes, para que ustedes puedan ser declarados como países, si ustedes dijeran, queremos hacer que Coapula sea un país, lo que ustedes necesitarían primero que nada es que otros países lo reconozcan. ¿Quién los tendría que reconocer como país? México tendría que reconocerlos primero. Y luego los países vecinos como Estados Unidos o como Guatemala. ¿Sí? En segundo punto, para que ustedes fueran reconocidos países, tendrían que ser suficientemente sustentables. Es decir, que tuvieran el dinero suficiente para mantener su gobierno, para mantener su nación. Si no tienen suficiente dinero y si no pueden tener una economía sana dentro de ustedes, tampoco están ahí. Y tercero, firmar su Carta de Derechos Humanos, que, bueno, básicamente es reconocer y aceptar las reglas del juego que tenemos en todo el mundo. Si ustedes deciden que no quieren firmar esto y quieren tener esclavos y torturar prisioneros, pues ahí en ese momento es cuando ustedes pueden o son expulsados de la ONU, ¿correcto? Normalmente los países no reconocidos es por esta razón. Em, pero bueno, en este sentido lo que quiero que entiendan es que si ustedes quieren ser países o si quieren ser reconocidos como países, pues básicamente tienen que entrar al club, tienen que cumplir las reglas que cumplen todos los países, ¿correcto? Entonces no hay trampas, no pueden ustedes decir, pues siempre sí, siempre no. Ustedes tienen que aceptar y reconocer las reglas que pongan las otras naciones, ¿correcto? Y bueno, tener fronteras claras, tener una constitución, tener un gobierno, etcétera. Esas cosas son necesarias también para ser consideradas dentro del esquema de los países, ¿correcto? Mm, entonces, bueno, eso sería por la parte de lo que son los territorios. Y bueno, aquí está la tarea. Todo lo que les he explicado, posiblemente la que les cueste más trabajo es la segunda y es ahí donde ustedes se andan buscando en internet, aunque la respuesta está en esta misma clase, de que depende del tamaño de la frontera de un país, pues ahí, como la cuarta diapositiva lo dice, y cuál es la razón por la que uno no reconoce ciertos países, pues eso es lo que acabo de explicar ahorita, ¿correcto? Todo lo demás está, yo creo que bastante sencillo de explicar, y bueno.